por media docena. Yo le dije a la hermana, apárteme inmediatamente, apárteme una. No, ¿cuántas? Porque luego nos peleamos mi esposa y yo. Así que esa es tu docena y esta es mi docena, como los niños y esto para ti, esto es para mí. Así que, si quiere llevarse una docena, viene acompañado con la soda, y si quiere media docena, pues eso es la mitad, pero también lleva una soda. Así que recuerde, damos gracias a Dios, hermanos. También si alguno de ustedes quiere ponerse en la lista para hacer una actividad para los instrumentos, háganos saber para hacer una lista en el calendario. Y ahorita en la lista que llevamos, hermanos, sin contar la de hoy, que me imagino que va a ser excelente, llevamos casi $1,000. Así que gloria a Dios porque, aleluya, el pueblo de Dios está respaldando. También después del servicio, varones, quédense para ponernos de acuerdo para la comida del próximo domingo. Próximo domingo solamente tendremos un servicio, hermanos. Estaremos celebrando el Día de las Madres. Así que, varones, quédense, nos ponemos de acuerdo y luego ya después vamos a comprar la actividad. En los próximos domingos, hermanos, va a haber un poquito de cambio. Usted he estado hablando con el hermano Pérez y él nos va a ayudar en el estacionamiento, hermanos. Él nos va a estar ayudando en el estacionamiento para que los primeros que lleguen estacionen enfrente, hermanos, para que después los que lleguen después pues se suenan atrás, pero el hermano va a estar dándonos las instrucciones. Háganle caso al hermano Pérez, porque el día que comience, hermanos, le vamos a comprar una pistola. Así que si no se estaciona bien, hermano Demetrio, no se asuste. Aleluya. Así que el hermano va a estar ayudándonos en eso. No necesitamos. Gracias. Dios es bueno. Amén, amén. Abran su Biblia, hermanos. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebrews chapter 1. Y ahí en Hebreos, el capítulo 1, voy a leer los primeros 4 versículos. Ya lo encontraron, ¿verdad? Amén. Un minuto más para que lo encuentren. Dijo una hermana, esa cita no está en mi Biblia. Yo me reí, hermano. No, ¿cómo que no está? Sí, no está, ¿no? Es que en la imprenta, esas dos hojas, 12, no estaban ahí. Por eso, hermano, decía, no está en la Biblia. No, yo creo que en la de ustedes está. Hebreos capítulo 1, hermanos. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebrews chapter 1, verses 1 through 4. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed as heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God, and the excellent imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs.
Padre, gracias por hablarnos. Y porque esta mañana no es la excepción, tú desde ya al principio estás hablando en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, entre a nuestro corazón. La tomamos como palabra tuya y te damos gloria. Solamente tú la mereces. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Hebreos, hermanos, comienza diciendo algo bien importante. Hebrews begins saying something very important. Y dice, esta más que palabra es una declaración. More than a word, this is a declaration. Y la declaración es esta, y dice, Dios ha hablado de muchas formas. And this is the declaration. And many times, in many ways, God has spoken. Y Dios ha hablado muchas veces. And God has spoken many times. Y dice, y en los últimos tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo. And he says, in these last days, he has spoken to us by his Son. Lo que declara aquí es lo siguiente. What he's declaring here is the following. Dios siempre ha hablado. God has always spoken. Repito, Dios siempre ha hablado. I repeat, God has always spoken. Y algo que nos llena de gozo es saber que Dios el día de hoy sigue hablando en nuestras vidas. And one thing that makes us rejoice is knowing that God speaks today. Y creo que podemos hacernos una pregunta y la podemos contestar personalmente. And I think we can ask a question and answer it personally. ¿Cuándo fue la última vez que Dios me habló? When was the last time that God spoke to you? Si Dios habla y lo creemos, amén. If God speaks and we believe it, amen? ¿Cuándo fue la última vez y en qué forma me habló Dios? When was the last time and how did God speak to you? ¿Cuándo fue la última vez que escuché la voz de Dios? When was the last time I heard the voice of God? Dios habla, hermanos. God speaks, amen? Y Dios habla de dos maneras. And God speaks in two ways. Y esas dos maneras se dividen en muchas más maneras. And those two ways are divided into a lot of ways. Pero las dos maneras que Él habla, la primera es una manera general. And the way that he speaks, the first one is general. Y la forma general que nos habla, Él nos habla a todos, hermanos, a través de su palabra. And he speaks to all of us through his word. Nos habla generalmente. He speaks to us generally. Pero hay otra forma que Él nos habla. But there's another way that he speaks to us. Y es la forma directa y personal a nosotros. And it's through the direct and personal way that he speaks to us. Y la forma directa se trata cuando Dios habla con usted y le dice algo a usted directamente. And the direct way is when the Lord speaks to you personally, tells you something. Así que llegamos a un punto clave. Dios sigue hablando el día de hoy. So we get to an important key, is that God keeps speaking even today. Ahora, como creyentes o como seguidores del Señor, As believers or followers of Jesus, esta verdad siempre debe estar clara en nuestro corazón. this truth should always be clear in our hearts. Y que nadie, hermanos, absolutamente nadie nos quite esta verdad. And let nobody take this word, this truth from you. Y esta verdad es, Dios sí habla. And this truth is that God continues to speak. Que nadie nos quite esa verdad. Let nobody take this away from us. Que tengamos la convicción plena de que Dios sigue hablando y Dios sigue hoy tratando con nosotros. Let's have that conviction that continues to talk to us and dealing with us personally today. Ahora, Dios, hermanos, la manera o el vocabulario que Él usa no es como el que usamos nosotros. Now, the vocabulary that he uses is not like the one we use. Quizá a veces quisiéramos oír la voz como escuchamos la voz de la persona. Maybe sometimes we want to hear his voice like this if we hear a person speaking to us. Él no habla de esa He manera. doesn't speak to us that way. Pero aunque Él no habla de esa manera, Él sí habla en nuestras Even though he vidas. doesn't speak that way, he does speak to our lives. Nunca comparemos el lenguaje de Dios con el lenguaje de las personas. Never confuse God's language with that of people. Y digo esto porque quizá en ocasiones usted quiere oír esa voz audible. Because sometimes you want to hear that voice audibly. Quiero oír la voz de Dios como la voz de un humano y que venga a su oído, que hable a usted directamente. You want to hear his voice as if it was a human voice speaking to you directly. Puede que algunas veces se lo haga, And he might do it sometimes. pero la mayoría de
las veces Él usa otro But vocabulario. most of the time he uses another vocabulary. En la sabiduría de Dios, hermanos, In the wisdom of God, Él sabe cuál es el vocabulario que va a usar para hablarnos a nosotros. he knows the vocabulary he's going to use to speak to us. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say with this? Que a mí Dios me puede hablar de una manera God can speak to me in a certain way, y a usted le habla de otra and manera. he may speak to you in a different way. Y aquí hay un punto que tenemos que aclarar, And hermano. here's a point that we have to clarify. Porque en ocasiones le damos mucha importancia Because sometimes we give so much importance a cómo me habló. of how he spoke to me. Y nos olvidamos de algo And importante. we forget something that's very important. Y lo importante es, ¿qué fue lo que me dijo? And the important thing is, what did he tell me? Porque en ocasiones, quizá por nuestro carácter o nuestra personalidad, Sometimes, maybe because of our character or personality, algunos queremos oír la voz de Dios que truene y que nos hable y que retumbe en los cielos. we want to hear God's voice and we want it to be like thunder that makes a strong sound. Porque decimos, si es Dios me va a hablar de esta manera. Because we say, if it's God, he's going to talk to me this way. Otros dicen, Señor, quiero que me hable de esta otra manera. And some might say, Lord, I want you to speak to me in this way. Y otros decimos, Señor, a mí me gusta más esta forma, háblame así. And some might say, I prefer this way. Speak to me this way. Y ahí estamos haciendo una pequeña falta. And here we're doing a small fault. Estamos poniendo importancia al cómo, We're paying more attention to the how, al cómo yo quiero oír esa of voz. how I want to hear his voice. Pero más que el cómo, hermano, But more than how, es que debemos de saber que Él nos habla. we need to know that he speaks. Y sea la forma como Él nos hable, que lo que importa es que podamos escuchar la voz de Dios. And whatever way he speaks to us, the important thing is we can listen to his voice. Él sabe qué vocabulario necesita usted para que usted le hable. He knows what vocabulary to use with you so when he speaks to you. Él sabe la forma en que yo necesito como Él me hable. He knows the way I need to be spoken to. Esa es una de las formas que dice que para ser buen comunicador hay que saber. That's one of the things that as a good communicator you need to know how to do. Conocer a la persona para saber cómo le vamos a hablar. Know the person so you can know how to speak to them. Y ya cuando sabemos cuál es la forma correcta de hablar, And once we know the correct form to speak to them, de esa forma le hablamos. that's how we speak to them. El Señor Jesús la usó, hermano. And Jesus did that. Cuando hablaba con las personas, les hablaba del campo. When he spoke to the people, he would talk about the field. Porque ellos sabían lo que era el campo. Because they knew what the field was like. Cuando Él les hablaba de pastores, sabían ellos lo que les estaba hablando. When he talked about a shepherd, they knew what he was talking about. Porque Él sabía que de esa forma ellos ponían atención. Because he knew that's how they would pay attention. Y también sabía que le iban a dar importancia a lo que les dijera. And he knew they were going to pay attention or close attention to what he said to them. Gloria a Dios por su sabiduría, hermano. Praise God for his wisdom. Él sabe qué método va a usar para hablarnos a nosotros. He knows what method to use to speak with us. Porque Él nos conoce desde siempre, hermano. Because he's known us forever. ¿Y cómo no nos va a conocer si aún antes que naciéramos ya Él nos conocía? And how's he not going to know us if he knew us even before we were born? Así que cuando Él nos habla, sabe la forma que va a hablar. So when he speaks to us, he knows the way to speak to us. Y qué bueno que nos conoce. And it's good that he knows us. ¿Cuántos de ustedes saben francés, hermano? How many of you know French? ¿Nadie? Nobody? Si viene alguien y nos habla francés, If somebody comes and speaks to us in French, ¿qué dirías, Cocos? what would you say? Hermano, habló francés. She spoke something in French. ¿Qué diríamos? Spoke French. Pues no sé ni lo que está diciendo, no lo entiendo. We might say, I don't know what they're saying. I don't understand it. Pero que si llega un mexicano, But what about Y nos the habla. person that speaks to us? usted va a entender exactamente todo. You're going to know exactly what everything. Si viene alguien, un salvadoreño, inmediatamente verán, el salvadoreño, ¿cómo lo sabes? Mira la forma como habla. If somebody comes from El Salvador, you're going to know that they're from El Salvador. Y mis hermanos que son salvadoreños van a entender correctamente. And our brothers and sisters from El Salvador, they're going to understand correctly. ¿Por qué? Porque entienden ese lenguaje. Because they understand that language. Gloria a Dios que Él nos conoce, hermanos, y Él He sabe cómo knows us, hablar. and he knows how to speak to us. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? What are we supposed to do?
estar preparados We para have to be oír prepared la voz de Dios. to hear the voice of God. Si ya sabemos que Dios habla y no hay ninguna duda, And we already know that God speaks, and we don't doubt that. y ya sabemos que Dios usa muchas And formas, we know that God uses a lot of forms. debemos de entonces estar preparados para que Él nos hable. We should be prepared for when He speaks to us. Aquí hay una pregunta, Here's a question, y es una pregunta muy importante. and it's a very important question. ¿Por qué Dios quiere hablarle a ustedes? Why does God want to speak to you? ¿Por qué Dios quiere hablarle a ustedes? Why does God want to speak to you? Si sé que Él habla, If we know He speaks, si sé que Él usa el vocabulario que yo necesito, if we know that He uses the vocabulary that I need, y el vocabulario que yo voy a entender, and the vocabulary that I'm going to understand, entonces, ¿cuál es la razón por la que Él me habla? and so what is the reason why He speaks to me? Y aquí hay algo que quizás usted ya lo sabe, And here's something you might already know. pero debemos de tenerlo siempre en nuestro corazón. We should always have it in our heart. Dios me habla o Dios nos habla God speaks to me or God speaks to us porque nos ama. because He loves us. Dijera eso primero. Say that first. ¿Por qué me habla? Porque me ama. Why does He speak to me? Because He loves me. Y el amor de Dios es un amor perfecto. And God's love is perfect. El amor de Dios no es como el amor que tenemos nosotros, hermano. And God's love is not like the one we have. Lo que sí sabemos es que el amor de Dios, con el amor que Él nos ama, es un amor perfecto. We do know that His love is perfect. Y dice la palabra, decía el profeta, con amor eterno te he amado. And the prophet said, with eternal love, I have loved you. Cuando usted escuche la voz de Dios, When you hear the voice of God, aparte de lo que Él nos va a decir, besides what He says, aparte de lo que Él va a hablar a tu corazón, besides what He's going to say to your heart, debes de saber que Dios te está hablando porque Dios te ama. you need to know that God is speaking to you because He loves you. Y ese amor con que Dios nos ama es un amor incomparable, And hermano. that love that He speaks to us with is uncomparable. Y esa es una de las razones por la que Él habla a nuestro corazón. And that's one of the reasons why He speaks to our heart. Independientemente de lo que nos dice, o cómo nos lo dice, o cuándo nos lo dice, Depending on what He says to us, when He says it, or how He says it. debemos nosotros saber que la razón por la que Él me está hablando We need to know that the reason that He's speaking to us, es porque me ama y me ama como nadie puede amar. because He loves me and He loves me in a way that nobody else can. Piense eso, hermano. Think about that. ¿Cuántas veces a usted lo aconsejaron sus padres? How many times were you advised by your parents? Le hablaban sus Your padres. parents would speak to you. ¿Y cuántos de ustedes quizás se molestaban? And how many of you would get upset? Mi papá, mi mamá solamente me está diciendo. My mom or my dad are just constantly talking to me. Siempre está aconsejándome, aunque no le llamamos consejo, le llamábamos, me está regañando. Even though we would say, why are they always advising us? Even though we wouldn't call it advice, we would say they're getting after us. Y luego llega un tiempo en que crecemos, maduramos And then the time comes when we grow and we mature. y decimos todo lo que me dijo, yo lo necesitaba a mí. And we say everything that they told me I needed to hear. Esas palabras que ella, hablando de mi mamá o hablando de mi padre, que ellos me decían, Those words that he, my mom, or she, my mom, or he, my dad would say, la razón por la que me hablaban era porque me amaban. the reason they spoke to me is because they loved me. No me estaban They were regañando. not getting after me. Me estaban demostrando que me amaban con ese consejo, con esa palabra. They were showing me they love me with their advice or those words. Ahora usted valoriza y recuerda esos consejos. Now you value and you like those words they told you. Porque reconoce en su corazón que le dieron esa palabra porque esa persona a usted lo amaba. Because you know that the words they told you was because they loved you. Y algunos cuando ya no tenemos a nuestras mamás, And some of us, when we don't have our mom anymore, no sé a usted, pero ¿cuántos extrañan esos consejos? how many of you miss those advice? Pero claro, ya no están esas palabras, ya no está ese consejo. But clearly they're not there. We don't have that advice anymore.
aunque un tiempo tuvimos la oportunidad de oír esa palabra. Even though at one time we had the opportunity to hear those words. ¿Se puede imaginar que Dios da su voz a usted porque lo ama? Can you imagine that God gives His word because He loves you? Ahora, pero va aún más allá, ¿no? But it goes beyond that. Dios nos habla por otra razón importante. God speaks to us for another important reason. Dios desea darse a conocer contigo. God wants you to know Him. Cuanto más oímos la voz de Dios, The more that we listen or hear God's voice, más le vamos conociendo. we're going to get to know Him better. Oímos más la voz de Dios, conocemos más del carácter de Dios. We hear God's voice more, we know more, we learn His character. Entre más entramos en esa relación personal y oímos esa voz, As we get deeper into that relationship and we hear His voice, llegamos al punto de decir, gracias Dios, we get to the point where we say, thank you, Lord. porque cada vez que escucho tu voz te conozco más. Because every time I hear your voice, I know you better. ¿Cómo podemos conocer a una persona un poquito más? How can you know a person better? Cuando usted la escucha hablar. When you hear them speak. Cuando escuchamos a alguien hablar y habla de su corazón, When somebody speaks from their heart. decimos, esta persona es así, así, así. We say this person is this way, and this way, and this way. ¿Y usted cómo lo sabe? And how do you know that? Decimos, fíjate cómo habla. And we say, look at the way he speaks. Cuando Dios habla, When God speaks, dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. the word says that of the abundance of the heart, the mouth speaks. No le tenga miedo a la voz de Dios. Don't be afraid of God's voice. Cuando Dios nos habla, nos está revelando su When carácter. God speaks, He's revealing His character. Nos está revelando lo que hay en Él, hermano. He's revealing what's in Him. Cuando usted escucha como estas palabras When you hear like these words que habla el Señor Jesús al pueblo de Israel that the Lord spoke to the people of Israel, y le dice, ¿cuántas veces quise juntarte? and He says, how many times did I not try to gather you? Así como la gallina junta los polluelos Like the chicken gathers its chicks, y no quisiste. and you didn't want to. Esas palabras, hermanos, son palabras de ternura. Those words are sweet words. Son palabras de compasión. They're words of compassion. Son palabras de un interés por esa persona. It's words that are caring for that person. Por eso decía que cuando escuchamos la voz de Dios, Dios se está revelando a nosotros. That's why I said that when God speaks, He's revealing to Y us. algo que usted y yo necesitamos como creyentes And something that you and I need as believers es conocer más el carácter de Dios. is to know God's character better. Porque mientras más conocemos el carácter de Dios, hay más firmeza en nosotros, Because as hermanos. we know His character, there's more firmness in it. Cuando más conocemos el corazón de Dios, The more we know God's heart, nuestra fe se fortalece our faith más. is strengthened. Y cómo nosotros entendemos y cómo nosotros escuchamos esa voz. And how do we listen to this voice? Quizá en diferente forma, pero llegamos a ese punto. Maybe in a different way, but we get to this point. Cada vez que oigo la voz de Dios, le conozco más. Every time I hear His voice, I know Him better. Y no solamente le conozco más a través de su voz, And not only do I know Him better through His voice, sino que cuando más le escucho, más le amo. but the more I listen to Him, the more I love Him. Cuando más le escucho, más me enamoro de The Él. more I listen to Him, the more I become in love with Him. Cuando más escucho su voz, quiero estar más cerca de Él. The more I hear His voice, the more I want to be close to Him. Cuando más escucho su voz, quiero vivir más fiel a Él. The more I listen to His voice, the more faithful I want to be to Him. Porque conozco más de la persona divina y poderosa del Señor. Because I know more about the divine and powerful person of God. No le tenga miedo a la voz de Dios. Don't be afraid of God's voice. La voz de Dios tiene una motivación. God's voice has a motivation. Cuando Dios hablaba a los personajes de la Biblia, no voy a entrar en cada uno de ellos. When God spoke to people in the Bible, I'm not going to mention all of them. Nos preguntamos muchas veces por qué seguían la instrucción de la voz de Dios. We ask ourselves, why did they follow the instructions from God's voice? ¿Dios los obligaba a que obedecieran? Did God obligate them to follow Him? No, Dios no obliga a nadie. God doesn't obligate anybody.
Los asustaba para que obedecieran. Would he scare them so that they would obey? Seguirlo o obedecerle a Dios por miedo no es correcto. Obeying God for fear is not right. Ellos seguían esa voz They would follow this voice porque conocían quién estaba detrás de esa voz. because they knew who was behind this voice. Dice la Biblia que ellos caminaban como viendo al The invisible. Bible says they spoke as though seeing the invisible one. Cuando escuchamos más esa voz, hermanos, más nos enamoramos del Señor. The more we hear his voice, the more in love we become with ¿Y him. cómo no nos vamos a enamorar, hermanos? And how are we not going to fall in love with him? Mire quién es Él. Look who he is. Decía que nos ama como nadie puede amar. I said he loved us like nobody can. Él es todopoderoso. He's all powerful. Él es grande. He's great. Él es He's misericordioso. merciful. Oímos su voz, hermanos. We hear his voice, brothers and sisters. Y eso, hermano, nos lleva y nos motiva a algo importante. And that takes us and motivates us to something important. Le conozco más y más. To know him better and better. Y esa voz en ocasiones es poderosa, es fuerte. And sometimes that voice is powerful, strong. Otras veces es tierna y dulce. And sometimes it's tender and sweet. Y María, hermanos, And it varies. Él sabe cómo hablarnos. He knows how to speak to us. Él sabe qué manera va a usar para que escuchemos su voz. He knows how he's going to speak to us so we can listen to his voice. Pero tenemos que saber por qué Él nos habla. But we have to know, why does he speak to us? Ahora, de que Él habla no hay duda. Now there's no doubt that he speaks to us. Usted y yo podemos decir, amén, Dios habla. You and I can say, amen, the Lord speaks. Ahora, ¿cómo lograr? Aquí una pregunta. Now here's a question. ¿Cómo lograr que mi oído espiritual esté sensible How can I make my spiritual ear be sensitive para poder oír la voz de Dios? to hear God's voice? Dios habla, amén, sí. God speaks, amen, yes. ¿Y qué es lo que me ayuda para que esa voz yo la pueda oír? And what it helps me so that I can hear that voice. Porque no se trata solamente que Dios hable, Because it's not just about God speaking. se trata de que usted y yo escuchemos It's about you and I listening, lo que Dios nos está hablando. what he's telling us. El Señor dijo algo en el Evangelio de San Juan. The Lord said something in the book of John. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz He says, my sheep know and hear my voice, y me siguen. and they follow me. Escuche lo que dijo. Listen to what he said. Mis ovejas My sheep oyen, oyen, they hear, y me siguen. and they follow me. Primero se escucha o oímos la voz de Dios. First they listen or they hear the voice of God. Y luego seguimos esa voz que nos habla. And then we follow that voice that spoke to us. Decía hace unos momentos que el Señor usa el método correcto para que podamos escuchar. A few minutes ago I said that God uses the correct method to speak to us. Y al hablarles en ovejas, en pastores, As he's talking to them as sheep and as a shepherd, la gente entendió rápido. the people understood rapidly. Porque ellos, la mayoría, tenían sus ovejas. Because most of them had sheep. Algunos pastores tenían numerosas ovejas. Some shepherds had a lot of sheep, Otros tenían menos ovejas. and some had fewer. Pero todos ellos sabían lo siguiente, But they all knew this, que cuando el pastor hablaba, that when the shepherd speaks, las ovejitas lo seguían. the sheep would follow. ¿Por qué? Why? Conocían su voz. Because they recognize his voice. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz That's why the Lord said, the sheep know my voice, y me siguen. and they follow me. Más adelante el Señor dice lo siguiente, Further on, the Lord says this, mis ovejas conocen mi voz. my sheep recognize my voice. Ellas conocen la voz cuando yo les hablo. They know my voice when I speak to them. Pueblo de Dios, iglesia amada, People of God, love church. somos las ovejas y Él es nuestro pastor. We are the sheep and he is our shepherd. Y conocemos como ovejas del redil del Señor, And as sheep from the Lord's flock, conocemos la voz de Dios. we recognize his voice. Pero algo importante, hermanos, But there's something that's important.
tenemos que tener el deseo We have to have the desire por escuchar esa voz tan especial. to listen to that special voice. Hoy la gente quiere oír lo que quiere oír. Today, people want to hear what they want to hear. La gente se reúne para que le digan lo que él o ella quiere escuchar. People get together to hear what they want to hear. Las multitudes van buscando a alguien que les hable lo que ellos quieren que les hable. Multitudes together so that they can be told what they want to hear. Esas no son ovejas del Señor. Those are not the Lord's flock. Porque están buscando voz de personas. Because they're looking for voices from people. Quieren oír una voz, pero que sea la voz que a ellos les They conviene. want to hear a voice, but something that's convenient for them. Y el Señor había hablado anteriormente And the Lord had spoken previously que en los últimos días la gente tendría comezón de oír. that in the last days people would want to hear. Y cuando habló de tendrían comezón de oír, And when he speaks of them wanting to hear, es decir, ellos solamente querían que le dijeran lo que le gusta al oído. in other words, they wanted to only hear what they wanted to hear. Hermanos, como creyentes, Brothers and sisters, no as believers, buscamos que Dios nos hable lo que nosotros queremos. we don't listen, or we don't want to hear what we want God to tell us. Queremos que Dios nos hable lo que Él quiere hablar. We want to hear what He wants to tell us. Queremos oír la voz de We Dios. want to hear God's voice. Y para eso tenemos que estar sensibles y desear, hermano. And for that we have to be sensitive and desire. Anhelar con todo nuestro corazón oír la voz de Dios. And desire with all our hearts to hear the voice of God. Que llegue el momento en donde cuando no escuchamos ese día la voz de Dios, So that if there's a day when we don't hear God's voice, comencemos a preocuparnos, we hermano. get worried. Porque nosotros debe estar ese deseo de todo corazón. Because that desire should be in us with all our heart. Mi pregunta es, ¿deseas oír la voz de Dios? My question is, do you desire to hear God's voice? ¿Deseo yo de todo corazón oír la voz de Dios? Do I profoundly want to hear God's voice? ¿O deseo solamente oír una voz que por un momento me haga sentirme bien? Or do I only want to hear a voice that for a few minutes is going to make me feel Pero good? creo que usted y yo, hermanos, tenemos la intención But I believe, brothers and sisters, that you and I have the intention de que deseamos con todo nuestro that corazón we desire with all our heart oír la voz to de hear the Dios. voice of God. Que tengamos hambre, hermano, That we will be hungry de la voz de Dios. for God's voice. Más que de muchas cosas. More than anything else, Que deseemos, quiero oír tu voz. that we desire, I want to hear your voice. Quiero oír tu voz. I want to hear your voice. Que me preocupe muy dentro de mi corazón. That I would get very worried within my heart Cuando ya no quiera oír la voz de Dios. when I don't want to hear God's voice. Estás en peligro. That's dangerous. Porque ya entré en una situación que me puede hacer daño. I've entered a situation that could be harmful for me. Cuando ya queremos oír más la voz del mundo. When we want to hear more the voice of the world, Cuando ya queremos oír más la voz de nuestros propios deseos. we want to hear more the voice of our desires. Cuando ya queremos oír más la voz de las personas. When we want to hear more the voice of people, Estamos en situación peligrosa. we're in a difficult or dangerous situation. Pero mientras usted tenga ese deseo, manténgalo. But as long as you have the desire, continue. Quiero oír tu voz. I want to hear your voice. Quiero oír tu I want to voz. hear your voice. Quiero oír tu I want to voz. hear your voice. El salmista lo dijo de una manera muy The especial. psalmist said in a very special way, Mi alma tiene sed de Dios. my soul desires the Lord. Mi alma tiene sed de Dios. My soul desires Que haya un anhelo por querer oírle, that there be within us a desire to hear him, porque deseo obedecer. because I desire to obey him. Que la motivación de ese deseo de oír la voz That motivation, for that desire to hear his voice, es porque quiero ser un creyente que obedece esa voz. because I want to be a believer that obeys that voice. No quiero oír la voz solamente para anunciar y decir que oí la voz. I don't want to hear the voice just so I can say I heard the voice.
No querer oír la voz de Dios solamente para lucir de que Dios me habló, Not to hear the voice just so I could try to be better than others because I heard the voice of God. sino que esté el deseo de querer oír la voz, But that there be the desire to want to hear His voice. porque quiero obedecer lo que Él me quiere decir. Because I want to obey what He wants me to. Quiero obedecer lo que Él me quiere decir. I want to obey what He wants to tell me. Y recuerde que la Biblia nos habla de la importancia de la obediencia. And remember, the Bible talks about the importance of obeying. Un tiempo el pueblo de Dios cayó en un tremendo error. The people of God fell into a great error. Entraron en el mecanismo, They got into the mechanism. entraron en el ritualismo. They turned into ritualism. Y es peligroso caer en ese sistema, ¿no? And it's very dangerous to get into that system. Voy a la iglesia, salgo de la iglesia. I go to church, I come out of church. Hago esto, lo estoy repitiendo mecánicamente. I'm doing this and I'm doing it mechanically. Sé lo que debo de hacer, sé lo que debo decir, sé cómo debo vivir, sé cómo debo hablar. I know what I should say, I know how I should live, I know how I should speak. Y lo hacemos en una forma de rutina. And we say it as a routine. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. The same thing happened to the people of Israel. Ellos dijeron, Señor, hacemos lo que tú dices. They said, Lord, we do what you tell us. Cumplimos los requisitos. We do what we do your requirements. Pero el Señor les dijo algo importante. But the Lord told them something very important. El obedecer es mejor que los sacrificios. To obey is better than sacrifice. ¿Obedecer qué? To obey what? La voz que Dios te habla. The word that God tells you. La voz que Dios nos transmite, como Dios habla en nuestra vida. The word that God transmits or tells us in our life. Y que tengamos nosotros, hermanos, el deseo de ser sensibles And for us to have the desire to be sensitive. para oír la voz de Dios. To hear God's voice. Así como Dios nos ha dado oído físico, Just like the Lord has given us a physical ear, hay un oído espiritual. there's a spiritual ear. Hace algunos días, unas semanas atrás, A few days or weeks ago, mi esposa estaba teniendo problemas con el oído. my wife was having trouble with her hearing. Y yo no quería gritarle, And I didn't want to scream at her porque no me gusta gritar. because I don't like to scream. Pero después me decía, ¿qué dijiste? Y gritaba, decía, no me grites. But she would say, what did you say? And I scream and she Digo, would es say, que no me "Scream at me." oyes. And I said, you don't hear me. Y si alguien pasaba por ahí y me oía hablar, mira el pastor, ¿cómo habla la pastora? If somebody would hear me, they would say, look at the way the pastor speaks to his wife. No habla, grita. He doesn't speak, he shouts. De por sí dicen que nosotros los hispanos no hablamos, gritamos. It's said that as Hispanics we don't speak, we shout. Entonces, estamos hablando bien los hispanos y la gente que no nos conoce o no entiende lo que estamos hablando, We might be speaking well, but people that don't know us, when they hear us, están peleando, they start gritamos. fighting, or they're screaming at Nada, que us. estamos hablando de cosas normales. And no, we're speaking normal, which was as normal. Pero la razón es porque hablamos muy fuerte. And the reason is because we speak strongly. Yo le decía a mi esposa, no te quiero gritar. I told my wife, I don't want to scream at you. Yo soy muy dulce. I'm very sweet. No sé por qué se ríe. I don't know why you're laughing. Dice, es que no puedo oír. And I would say it's because I can't hear. Tenía problemas con su oído físico. I was having trouble with my hearing. Fue con el doctor, le hicieron un examen. So I went to the doctor and they did an exam. Le dijeron, hay un problema dentro de los oídos. And they said there's a problem within the ears. Pero vamos a quitar el problema. But we're going to take that problem away. El día que pues ella solamente le iba a dar un tratamiento, fue sola con el doctor. I went by myself to the doctor for treatment. Y después que terminó me llama llorando. And afterwards, I called him crying. Dijo, no aguanto. I said, come, I Me can dieron stand un this. tratamiento muy fuerte y parece que me dañaron todo dentro de mí. They gave me a treatment that harmed my hearing. Fui a la doctora, me dijo, pásale, me dijo, te voy a explicar esto también. The doctor said, come on in, I'm going to speak to you as well. Al punto que voy es este, hermano. Where I'm going is this. Le dieron un tratamiento
They gave her a treatment. They gave me a treatment. Y ahora oye más de lo que debe de oír. And now I hear better than I should. That's what it says. La madrugada que me levanto y me dice, te levantaste a tales horas. Y digo, no, que no oye. Digo, no, sí, yo oigo muy bien. When he gets up to pray in the morning, I hear him, and I'll ask him, or I'll tell him, I heard you getting up, and he'll say, I thought you couldn't hear me. ¿Cuál fue la razón? Quitaron el problema, ahora se puede oír. What was the reason? They took away the problem. Now I can hear him. Así como tenemos el oído físico, hermano, Just like we have the physical ear. que algunas veces hay problemas y no That escuchamos. sometimes we can't hear because there's a problem. Hay ocasiones que el oído espiritual, hay algo que estorba, hermano, Sometimes in the spiritual ear, there's something that bothers it. y nos dificulta el oír la voz de Dios. That hinders us from hearing God's voice. Pero gloria a Dios, hermano, de que el oído espiritual de usted esté sensible But glory to God that your spiritual heart may be sensitive. para que podamos oír la voz de Dios. So we can hear God's voice. Dios, si hay algo que estorba en mi oído espiritual, quítalo. Lord, there's something that's hindering my spiritual ear. Porque yo quiero oír tu voz. Because I want to hear your voice. Yo anhelo oír tu I voz. desire to hear your Yo voice. me gozo con tu voz, Señor. I enjoy hearing your voice. Quiero que mi oído espiritual esté sensible. I want my spiritual ear to be sensitive. No quiero ser un cristiano que mi oído espiritual está tapado. I don't want to be a Christian with a spiritual ear that is stopped up. Porque he aprendido a gozarme con tu voz. Because I've learned to rejoice with your joy. Cuando usted oiga la voz de Dios, dígale al Señor, gloria a tu nombre, When you hear Señor. God's voice, say glory to God. Estás hablando a mi vida. You're speaking to my life. Eso quiere decir que mi oído espiritual está sensible. That means that my spiritual ear is sensitive. Y nos gocemos cuando escuchemos la voz de Dios. And let's rejoice when we hear God's voice. Hemos hablado de esta anécdota, We've talked about this example. que había una hermana en la iglesia But there was a woman at the church. y siempre estaba fiel en la And iglesia. she was always faithful at the church. Y cuando ella salía de la iglesia, And when she del got out of the servicio, building, cuando salía de los servicios de la iglesia, after the service, le decía al pastor, she would tell the pastor. pastor, qué buena palabra dio. He would say, Pastor, you spoke very well. Era para aquel hermano. It was for that brother. Fíjese lo que decía esta hermana. Listen to what the sister would say. Ese mensaje era para aquel. That message was for that person. Siempre decía lo mismo. She would always say the same thing. El mensaje no era para ella, The message was never for her. siempre era para los demás. It was always for somebody else. Cuidado, hermano, con Be esa careful actitud. with that attitude. Cuando digamos, Dios habló, ¿a quién le habló? Al hermano que. When you say God spoke, who did he speak to that person? Cuando diga otra vez, Dios habló, As once again, when y it le said God preguntan, spoke, ¿a quién habló? A aquella hermana. and they ask you, who did he speak to? You would say to that person, to that sister. Pero nunca a mí. But never to me. ¿No ha oído sus hermanos? Have you heard those questions? Señor, háblale al hermano Solís. God speak to... No. Diga, háblame, Señor, a mi vida. Say, Quiero God, oír speak tu to voz. me. I want to hear your Si voice. le quieres hablar al hermano, Señor, háblale, pero mi interés es que me hables a mí. If you want to speak to the person, you can, but my desire is to speak to me. Y el pastor dijo, ¿cómo le haré para que esta hermana reciba cuando menos un mensaje? And the pastor said, what can I do so Y no that lo you pase a receive los the demás. message and not give it to somebody else? ¿Cómo le haré? What can I do? Hizo algo el pastor, le llamó a todos los miembros. And so the pastor called all the members, Le dijo, este día del servicio no venga nadie a la iglesia. and he said, to this time, I don't want anybody to come to the church. Pero a esta hermana no le habló, But he didn't call the sister and tell her not to come. porque el pastor quería que ella viniera nada más ese día. Because the pastor wanted to speak only to her. Y al oír el mensaje, pues a quién se le iba a pasar. And by hearing the message, who was she going to say it was Si for? nada más ella iba a estar en el culto. She was going to be the only one at the church. Llegó al culto, She got to the church. no llegó nadie más, nada más ella. Nobody else arrived, only her. El pastor predicó, The pastor preached. dijo, ahora sí, la pesqué sola. And he said, okay, now she's the only one here. Este mensaje es para ella. This message is for her. A nadie se lo puede dar porque nadie más vino. Nobody, she can't share with anybody because nobody else was here. Se terminó la predicación, el mensaje. After the message,
Se le acerca el pastor a la hermana The pastor comes to the sister y le dice, hermana, ¿qué le pareció el mensaje? and he asks, what did you think about the message? Dijo, excelente, pero qué bueno que no qué malo que no vinieron los que lo necesitaban. She said it was excellent, but it's sorry that the people that needed it didn't come. Dios habla y Dios habla hermosamente. God speaks and he does it in a beautiful way. ¿Qué es lo que nos puede motivar a escucharlo? What can motivate us to hear him? De que le amamos. That we love him. Que si hay una motivación que nos debe de mover If there's a motivation that should move us a querer escuchar la voz de to Dios, hear God's voice, es porque le amo y quiero oír esa voz. because I love him and I want to hear his voice. No voy a decir si usted está enamorado de su esposa o de su esposo o no, I'm not going to ask if you're in love with your husband or wife, pero quizás recuerde cuando su corazón latía por esa mujer o por ese hombre. but you might remember when your heart was yearning to be with that person. No voy a preguntar cuánto se acuerda porque se puede meter en problemas. I'm not going to ask you to remember because you might get in trouble. Pero había algo que a usted le gustaba oír esa voz. But there was something you wanted to hear that voice. Usted podía oír esa voz de su amado, de su amada, You would hear the voice of your beloved por horas y horas. for many hours. ¿Se acuerdan? No digan nada. Do you remember? But don't say nothing. Esa voz, horas y horas y horas. That voice for many and many hours, Y usted se deleitaba. and you would find delight in hearing it. Quería seguir escuchando esa You voz. wanted to continue hearing that voice. ¿Se acuerdan? Do you remember that, right? La pregunta es ¿por qué? The question is why? Es porque en este corazón había amor. Because in that heart there was love. Y para usted o para la persona, esa voz era un deleite. And for the person or for you, that voice was a delight. Porque amaba a usted a esa persona. Because you love that person. Porque ama a usted a esa persona. Because you love that person. Queremos escucharle porque le amamos. We want to hear him because we love him. Nunca lleguemos al punto de decir, Dios, me fastidia ya tanto que me amas. Let's never get to the point where we say, oh God, it bothers me to hear you. No, dígale, Señor, sigue hablándome porque eso muestra que me amas. Continue speaking to me because that means you love me. That shows you love me. Y la Biblia dice que le amamos, pero porque Él nos amó The primero. Bible says we love him, but he loved us first. Por eso que eso nos motive, hermanos. Let that be our motivation. Porque le amo, Because you love him. porque le amo, porque le amo, Because I love porque him, le because amo. I love him, because I love him. Y cuando oigo su voz, me deleito en esa voz. And when I hear his voice, I delight in his voice. Porque es la voz de mi amado. Because it's the voice of my beloved. Es la voz de mi Dios. It's the voice of my God. Es la voz de mi Señor. It's the voice of my Lord. Es la voz del Espíritu It's the Santo. voice of the Holy Spirit. Y cuando le amamos, queremos seguir oyendo esta voz. And when we love him, we want to continue hearing his voice. Porque su voz es una necesidad. Because we need his voice. Usted necesita y yo necesito oír You la need his voz. voice, and I need to hear his voice. Porque esa voz, hermanos, nos va a inspirar para seguir. Because that voice is going to inspire us to continue. Qué importante es oírla. How important it is for us to hear his voice. Esa voz nos va a inspirar. That voice is going to inspire us. Esa voz nos va a animar. That voice is going to give us encouragement. Esa voz nos va a dar dirección en nuestra vida. That voice is going to give us direction in our life. No somos ovejas que vamos por donde queremos. We're not like sheep that are scattered everywhere. Somos ovejas que seguimos la dirección de la voz de We're Dios. shepherds that are get led by God's voice. Cuando escuchamos esa voz tan preciosa del Señor, When we hear that beautiful voice of the Él Lord, nos va a dar dirección. He's going to give us direction. No sea un cristiano que camine sin rumbo. Don't be a Christian that speaks with the No seamos creyentes que caminemos sin dirección. Don't be believers that walk without knowing where you're going. No seamos creyentes que caminamos por ahí se va por el destino, por casualidad, hermano. Don't be believers that walk just by whatever's going to happen is going to happen. Sino que seamos creyentes que caminamos en la dirección de Dios.
But let us be believers that walk in the direction of God. Y esa dirección nos la da a través de su voz. And that direction He gives it to us through His voice. Esa voz nos va a inspirar That voice is going to inspire us para vivir en un mundo donde hay mucha confusión. to live in a world where there's a lot of confusion around. Se oyen voces por todas partes. There's all kinds of voices around us. El mundo da su voz. The world gives a voice. Las personas dan su voz. People give their voice. El enemigo Satanás da su voz. The enemy Satan gives his voice. Nosotros tenemos nuestra propia voz. We have our own voice. La pregunta es, ¿cuál voz voy a seguir? The question is, what voice am I going to listen Y to? cuando oímos la voz de Dios nos inspira para seguir adelante. And when we hear God's voice, that inspires us to continue. Con su dirección a través de su voz, Through the direction, through His voice, voy a caminar por camino correcto. I'm going to go through the right way. Por eso es la motivación. That's why that motivation is there. Su voz nos ayuda a enfrentar obstáculos y vencerlos. Let His voice help us to continue going forward. Cuando usted enfrenta un obstáculo, When you come against an obstacle, pregunta, Señor, ¿qué hago aquí? ask the Lord, what do I do here? ¿Cómo le hago a este problema? What am I going to do with this problem? Comenzamos a oír su voz. We will start listening to His voice. Nos comienza a dar dirección. He starts giving us direction. Y cuando oímos esa voz y esa dirección, And when we hear that voice in that direction, caminamos inspirados we walk inspired. y vamos hacia adelante. And we keep going forward. Hermanos, demos gracias a Dios Brother and sister, give thanks to cuando God Dios habla en nuestra vida. when God speaks to you in our lives. Dios habla hoy, sí. God speaks today, yes. Dios quiere hablarle a usted, sí. God wants to speak to you, yes. No le tengamos temor a la voz de Dios. Don't be afraid of God's voice. La voz de Dios siempre va a ser de bendición a nosotros. God's voice is always going to be a blessing to our life. Dios sigue hablando. God continues to speak. Que su pueblo siga escuchando. Let His people continue to listen. Y al escuchar y seguir en esa dirección que Él nos da, By continuing to listen and walking in that direction He gives us, Dios va a ser glorificado. God will be glorified. Y nuestra vida va a caminar por senderos correctos y seguros. And our life is going to walk through the correct path. Termino con esto. I finish with this. Es tiempo de seguir oyendo la voz de Dios. It's time to continue listening to God's voice. En medio de tanta tribulación, In the middle of all this tribulation, en medio de tanta confusión, in the middle of all this confusion, en medio de tantas cosas, in the middle of all these voices, sigamos escuchando la voz de Dios. let's continue to hear the voice of God. Por ejemplo, esta mañana, For example, this morning, usted puede decir, Señor, ¿qué me estás diciendo esta mañana? you may say, Lord, what are you telling me this morning? ¿Cuál es el mensaje que me estás dando a mi corazón? What is the message you're giving to my heart? Iglesia, es tiempo de seguir escuchando la voz de Dios. Church, it's time that we continue listening to God's voice. Póngase de pie. Please stand up. Dios, gracias. Gracias por tu voz. Quizá usted puede ser testigo personal y puede decir esta mañana, sí, yo he oído la voz de Dios. Quizá usted pueda decir, Señor, yo he escuchado tu voz muchas veces. Y sé que lo